Con el senador Rolando Zapata Bello, él es presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado. Muy buen día, ¿cómo está? Hola, muy buen día, qué gusto saludarles y a todo el amable auditorio Radio Escucha. Comentaba usted, no debe ser solo un proyecto, sino una realidad para cada familia. Y hoy, justo, hace 6 años, no sé si recuerde, pero hace 6 años usted estaba entregando, dice el gobernador, Rolando Zapata entregó a escrituras y viviendas acreditaciones del FOVISSSTE, estaba apoyando a toda esa parte de la vivienda y bueno, hoy después de 6 años exactamente podemos tocar ese tema. Sí, así es. Miren, hace un par de días aprobamos en el Senado de la República una modificación a la Constitución que envió la presidenta Claudia Sheinbaum para que se pudiera modificar la Constitución en el sentido de que el Infonavit pudiera hacer vivienda para alquiler. Es un programa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nosotros lo aprobamos como senadores del PRI porque todo lo relacionado con la vivienda, pues, y sobre todo para los trabajadores es importante. Ella dijo, vamos a construir 1 millón de viviendas para los trabajadores, tanto del Infonavit como no asalariados, 1 millón de viviendas, y vamos a hacer un esquema de que se les va a entregar. Durante 10 años pueden ir pagando renta y de sus propias aportaciones al Infonavit, y cuando lleguen los 10 años optar por comprarla o no, ¿no? Bueno, nosotros consideramos que es un esquema innovador, una apuesta y que por supuesto esperamos que dé resultados. Lo que nosotros sí dijimos es que esta es una acción por la vivienda. La presidenta debe presentar un plan nacional de vivienda, no solo una acción en específica, sino todo un plan que permita diferentes acciones, entre ellas orientar la participación, por ejemplo, de los desarrolladores de vivienda, del sector privado, para que se incentive el crecimiento. 1 millón de viviendas, ¿es mucho o es poco para 6 años? Bueno, pues para eso sirven los comparativas. El presidente Enrique Peña Nieto, en 6 años, se construyeron 1.600.000 viviendas nuevas. Con el presidente López Obrador, 6 años, se construyeron 855.000 viviendas nuevas. Ahorita la presidenta anuncia 1 millón. Nosotros creemos que avanzando debe de empujarle un poquito más a las cifras. Podría aumentar. Así es. Bueno, y ahora cambiando de tema, usted es presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, vemos que sigue hablando de esos proyectos. ¿Qué es lo que viene para la inteligencia artificial o cuál es la idea de seguir apoyando estos proyectos? Miren, en la comisión lo que sigue la próxima semana estaremos ya en la aprobación de nuestro plan de trabajo, pero pues a nosotros como legisladores nuestra tarea inicial es establecer un marco normativo relacionado con la inteligencia artificial. Ahorita no hay ninguna norma, no hay ninguna norma y tiene muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Entonces ya estamos estableciendo contacto con instituciones académicas, con la industria, con sector público, con diferentes instancias, porque tenemos que ponernos de acuerdo. Yo soy un convencido de que si nada más a rajatabla sacamos una ley que va a afectar a todo el sector, pues lejos de ayudar estamos perjudicando. Pero tampoco, si no hacemos nada, pues la inteligencia artificial sigue avanzando y puede generar problemas. ¿Qué pasó? Hemos visto qué es lo que no queremos. Lo que no queremos es que hagamos una regulación demasiado coercitiva que limite la innovación y el desarrollo tecnológico en México. Pero sí necesitamos por lo menos que existan reglas básicas, porque la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Y además usted comentaba sobre la importancia, y desde el sexenio que usted administró a Yucatán, de modificar un poco los planes de estudio en las universidades que vayan dirigidos precisamente a mecatrónica, robótica y esas carreras del futuro que ya son del presente.
pero que lamentablemente, como usted bien señala, senador, no está regulado. Entonces la ciencia crece, pero digamos que sin un plan, exactamente. Y por eso mencionaba que puede ser peligroso, podría ser un arma de dos filos. Así es, yo creo que es indispensable articular los esfuerzos en materia de desarrollo tecnológico del país con el capital humano. He escuchado que la próxima semana, o si ya la presentó, la presidenta Claudia Sheinbaum va a presentar una iniciativa para modificar la ley orgánica de la administración pública y crear una secretaría de investigación, ciencia, innovación, creo que así se llamará, humanidades, y eso es muy bueno, una secretaría, una instancia que esté, pues digámoslo así, fomentando o impulsando el desarrollo científico tecnológico de México. Yo creo que esa secretaría, esa instancia, debe de estar íntimamente ligada, por lo menos con la educación superior, para que no los chavos estén estudiando con unas directrices, con una visión, y haya una secretaría que esté generando o impulsando el desarrollo tecnológico. Debe de haber un vínculo. Y justo eso es lo que dice y recalca la sinergia entre todas las áreas. Estaba viendo que en la semana estuvo en la UADY, hubo un evento en la semana jurídica. Dice, el tema fue impacto de las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial en el área de derecho. En todas las áreas, pues, totalmente entra. Fíjate que es bien interesante eso que dices. Esta semana tuve una reunión en la víspera del programa de trabajo y a la conclusión que llegamos, que como método de trabajo, así vamos a proponer hacerlo con los demás integrantes, el tema es tan amplio que no podemos decir, bueno, vamos a hablar del marco normativo, ¿de qué? De inteligencia artificial. Hay que segmentarlo. Es tan amplio. Lo que vamos a proponer es hacer reuniones temáticas o grupos temáticos, como bien dices, inteligencia artificial en educación, inteligencia artificial sector productivo, inteligencia artificial en medicina, así, porque no puedes hablar como inteligencia artificial como generalizado, general, porque en alguno te representa riesgos y en alguno te representa oportunidades. Claro. Senador, cambiando un poco de tema. Sí. El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán está en desacuerdo por esa reforma, la supremacía constitucional. Entonces, pues consideran que sí ponen en riesgo la democracia en el Estado, entre otros puntos. Usted como senador seguramente cabildearon mucho tiempo por allá y pues quisiéramos su opinión al respecto. ¿Cómo ve eso? Aquí pues fue un fast track, en 40 minutos aproximadamente se aprobó junto con otros tantos congresos de diferentes entidades. Sí, desafortunadamente, mira, esto de la reforma al Poder Judicial, yo lo que les diría es que nosotros lo que hemos señalado es que sí, el país necesitaba una reforma al Poder Judicial, todo es para mejorar, ¿no? Claro. Se decía, el presidente López Obrador logró posicionar en la mente de los mexicanos tres ideas. Una, que el Poder Judicial era corrupto, que era ineficiente y que es muy caro y muy costoso. Y bueno, yo creo que de las tres expresiones, pues algo hay en todos lados, ¿no? Sí. Y por eso era necesaria una reforma, yo eso creo. El problema fue que, pues yo creo que por acuerdos internos y todo, se aceleraron demasiado las cosas. Bueno, el tema fue que Mario Delgado, presidente Morena, le dijo a sus senadores, diputados, vamos a darle un regalo al presidente antes que se vaya, por allá de septiembre, y aprueben esto. Y se aprobó muy rápido, entonces se aprobó lo constitucional, pero no estaba listo todo lo demás, y cada paso ha sido medio titubeante. Pero bueno, ante la posibilidad de que todo este proceso lo tumbara la Suprema Corte, que hay que decir, este martes va a sesionar los 11 ministros de la Suprema Corte, ya con un proyecto que echa para atrás la mayoría de toda la reforma al Poder Judicial. Necesitarían 8 votos a favor de ese proyecto para declarar inconstitucional. Si no consigue la mayoría de 8 votos, pues se quedarán las cosas como están. Pero ante ese riesgo, la mayoría de Morena agarra y dice, bueno, vamos a modificar la Constitución y vamos a ponerle un párrafo de que
que diga que nadie puede, que una vez que se apruebe una modificación a la Constitución, nadie la No se puede puede revisar. revocar. O sea, ya así se queda. Estamos hablando sobre la reforma y decía el Consejo Coordinador Empresarial. Dice, todo esto pone en riesgo las inversiones, ya que las empresas y corporaciones que quisieran venir a invertir a México lo pensarán 2 veces, dado lo frágil del Estado de Derecho que estaría en México. Eso es lo que comentan. Efectivamente, es una realidad. Miren, yo les decía, esta semana tuve una entrevista compartida donde estuvo un senador de Morena y una senadora del PT, que ellos estuvieron a favor de la reforma. Y yo lo que les decía, hombre, estamos de acuerdo con una reforma, pero hacerla con más tiempo. Y lo más importante, una reforma de este calado. No es de para esta hacerlo con magnitud. prisas. No es para hacerla con prisas. Y lo injusto que me parece que los primeros días de un nuevo gobierno que trajo una gran legitimidad, muchos votos y todo, pues estén marcados y significados precisamente por tanta inestabilidad, el peso sigue subiendo, todo. Entonces, respecto al dólar, pues realmente eso yo no lo considero justo para con la presidenta Sheinbaum. Yo creo que ella debió de entrar, darse un tiempo, revisar, analizar, y en 1, 2, 3 meses, o cuando considerara ya bien analizados los temas, inclusive diálogo con la Suprema Corte. El pleito con la Suprema Corte era del presidente López Obrador, no de ella. Exactamente. Ella podría establecer. Pero bueno, también hay que reconocer que ha asumido, pues digamos, la posición, digamos, de su movimiento, y eso también se respeta. Pero pues lo que ha significado los 30 primeros días de su gobierno ha sido una crisis constitucional, un caos, pues yo no diría social todavía, pero sí una gran inestabilidad. Platicaba hace un momento sobre este martes. Va a ser un día interesante, va a haber un posicionamiento seguramente, se reúnen los ministros en la Suprema Corte, pero también señalaba, es un día de elecciones en Estados Unidos. Es cierto, fíjate que es una coincidencia que yo no creo que haya sido tan coincidencia. Exactamente. Pero pues ese día van a estar, yo creo que los ojos de la mayoría de los mexicanos van a estar atentos de qué es lo que pasa en esta contienda entre el señor Trump y Kamala Harris. Muchos por curiosidad, ¿no? A ver quién va a ganar, pero también muchos pensando en las implicaciones que traería el triunfo de uno o de otra. Cada uno ¿no? trae su distinto camino. Una agenda diferente, prioridades diferentes, pero pues como sea, realmente la posición de México al estar tan pegados a Estados Unidos y sobre todo la eventual revisión del Tratado de Libre Comercio entre los 3 países, que será, si no estoy mal, ahora en 2026, pues sí puede representarle tormentas muy severas a México si se dieran cosas complicadas, ¿no? Bueno, Muy bien. pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias al senador Rolando Zapata Bello, que como siempre nos regala unos minutos aquí en los sábados de Agenda Fórmula. A la orden, como siempre. Muchísimas gracias. Él es presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado.